Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por conectarse puntualmente, por apostarle a este espacio. Veo que ya tenemos acá a más de 70 personas conectadas. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Como es de costumbre, déjennos saber, por favor, desde qué institución y desde qué lugar del país o del mundo nos están acompañando el día de hoy. Este es un espacio que busca hoy iniciar algo más grande que un webinar. Hoy iniciamos una conversación estratégica con todos ustedes. Bienvenida Olga, Joan, Beatriz, por acá están todos, muchas gracias. Eh, Quisiera que nos dejen, como les conté en el chat, de qué institución, de qué región nos están acompañando. Por acá nos dicen que desde Medellín, desde el Hospital Regional de Vélez, desde la cardio nos están acompañando también. Muchas gracias. Quiero que también, si se animan, nos dejen ahí trayendo al tema del espacio de hoy, que nos cuenten si en su institución ustedes creen que los datos influyen en la toma de decisiones. Mientras nos terminan de saludar por acá, tenemos desde Bogotá, desde Country, tenemos a María La Torre, a Liliana Plata, de Asmec Salud del EPS desde Popayán, una tierra preciosa que nos está acompañando. Desde Pereira, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a esta primera temporada. Yo ya estoy diciendo primera temporada, o sea, nos fuimos para largo. The Leader Series, una serie diseñada para quienes no solo buscan hablar de transformación, sino ejecutarla como tal. Y hoy nos trae un tema muy poderoso que es del dato al hecho, porque todos hablamos de datos, todos sabemos que recolectamos información, pero muy pocos los convertimos en decisiones, pulimos esos datos y los integramos a la estrategia como tal. Y por eso hoy traemos a el ingeniero Arturo Quintero, que es el director de tecnologías de información de la Fundación Cardioinfantil, con una amplia experiencia en el sector salud en procesos de transformación digital, que se ha desempeñado como asesor de sistemas de información en el Ministerio, la Supersalud, y ha aportado un sinfín de información de valor a este sector. Y para liderar esta conversación, nada más y nada menos que la doctora Sandra Rosso, que ella ha sido del RIA Smart Health y que también es líder de transformación digital desde hace muchísimos años. Así que, ingeniero, doctora Sandra, ustedes tienen una gran labor y es mostrarnos por qué los datos son el petróleo del sector salud. Laura, muchísimas gracias y bueno, a todos bienvenidos. La verdad que me alegra mucho estar con ustedes en este primer episodio. Como lo mencionó Laura, arrancamos hoy algo que es mucho más que un webinar, es una serie que hemos definido y planteado desarrollar para quienes estén interesados en liderar temas estratégicos dentro del sector salud. Nuestra primera temporada de estos Leader Series tiene que ver con los datos y se denomina del dato al hecho. Vamos a contar con 5 maravillosos episodios. El primero es el del día de hoy, donde tenemos un invitado muy especial. Vamos a conocer en detalle todo ese proceso maravilloso que está adelantando la Fundación Cardioinfantil, la Cardio, para responder a esa pregunta, ¿son o no son los datos el petróleo del sector salud? ¿Es una buena analogía? ¿No es una buena analogía? Ya lo veremos con nuestro invitado de hoy. Pero quiero también invitarlos de una vez a que se agenden. Desde hoy, cada 8 días, vamos a tener un episodio. Los siguientes temas son interoperabilidad y RDA. Ya nos llegó ahora sí la hora. Después tendremos en la semana del 4 de marzo, vamos a hablar sobre el nuevo MIPRES y así, datos abiertos y en salud, terminaremos a mediados de marzo esta primera temporada. Bueno, y sin más ni más, quiero, Laura, y pedirle aquí a los asistentes que me ayuden respondiendo esta pequeña encuesta, una votación. Y es, queremos saber para en este episodio si su organización cuenta con una estrategia implementada de gobierno de datos. Las respuestas son sí, estamos en proceso, aún no o no lo sé. Por favor, les invito a que nos ayuden a responder. Vamos a dar aquí un par de segundos por favor, respóndanos en la pantalla. Les debe estar apareciendo en la pantalla del webinar del Zoom la posibilidad de que ustedes llenen la encuesta para nosotros saber cómo está el público. O sea, queremos ahí entender, algunos ya me están poniendo aquí por el chat que sí tienen una estrategia. Bueno, por aquí hay otros que me dicen que sí, pero también los invito a que me llenen la votación para poder
con estos resultados preliminares, darle entrada al ingeniero Arturo, que tiene una información muy valiosa que compartirnos al respecto. No sé, Laura, si me puedes ya ayudar. Yo no puedo ver aquí desde donde estoy, no puedo ver cuántas personas ya habrán votado. No sé si tú lo puedes ver. Y si no, pues de todos modos, démosle espacio al ingeniero Arturo para Tenemos, que, perdón, en este momento tenemos 56 dale, dale, vamos con esas respuestas, si te parece. Vamos adelante con esas respuestas para no quitarle tiempo valioso a este espacio en el cabeza de... 29% nos dice que sí. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, no sé si soy yo la que tengo problemas de conexión, pero bueno. De todas maneras, te vemos y te escuchamos perfecto. Vale, perfecto. No, démosle ya entrada al ingeniero Arturo, bienvenido. La audiencia es tuya. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Y te vemos. Perfecto. A todos buenos días. Muchas gracias por Sandra y el equipo de RIS y a todos los que sacaron este espacio para compartir un poco. Siempre digo, cuando muy amablemente me invitan a estos eventos, hablar un poco desde la evidencia, ¿sí? Y contar más allá de conceptos teóricos que obviamente dan método y dan ruta, cómo hicimos las cosas y por qué hay unos resultados, ¿sí? Vamos a ir como concluyendo y analizando si es verdad es petróleo o no, que en una preliminar ayer lo hablábamos con Sandra y hacíamos un sano debate. Lo primero a compartirles un poco vía y las evaluaciones y estamos como en un promedio de los que sí, de los que van en curso, algunos iniciando, pero creo que hay un público promedio que ya también ha abordado este ejercicio, que obviamente lo que buscamos es que les sirva, ¿sí? Para alinear, para corregir, de pronto una guía para los que van en camino y una conceptualización para los que no han empezado. Es bueno traer la historia y decir uno como en esa especie de rompecabezas desbaratado que hay allí, cómo era que teníamos las cosas cuando no teníamos gatos gobernados, cómo es cuando uno llega a organizaciones como la Cardio a abordar este tipo de iniciativas que ligan la estrategia, que ligan un desarrollo de las áreas de tecnología y por ende del negocio, uno a veces no sabe por dónde empezar, ¿sí? ¿Qué teníamos nosotros cuando lo empezamos? Voy a manejar una cronología en el ejercicio y es, nosotros este ejercicio lo arrancamos en el año 2021, ¿sí? En el 2021 estábamos así, ¿sí? De pronto para alguien estando en el 24 o en el 25 es como yo estaba en el 21, ¿sí? Un conjunto de decisiones con datos no oficiales, o sea, éramos arriesgados a con lo poco que teníamos subirnos a tomar decisiones o al menos rutas guía, ¿sí? Habían datos, hay un insumo importante y es, habían datos. Múltiples versiones de la verdad, yo creo que a todos nos ha pasado que damos los mismos datos, pero el financiero hace un análisis, el comercial hace otro, el de operaciones hace otro, y a veces las sumas no dan igual, ¿sí? Porque cada uno busca una interpretación y a veces es parte de eso. Tenemos que tener claridad no solo de gobernar los datos, sino los propósitos. Puede haber propósitos comunes, para mi ejemplo, a dirección de operaciones, a dirección comercial, a dirección financiera, pero si eso no es transversal en un buen gobierno, cada uno lo va a interpretar como quiera y a veces en las áreas de tecnología nos llegan mensajes que los datos están malos, ¿sí? El que no haya sufrido de eso desde las orillas de tecnología, pues lo invito a que levante la mano. Ineficiencias no identificadas, cabe de todo, ¿sí? Y a veces no se puede controlar. Entonces, el dato orienta, pero si no somos suficientes, pues ineficiencias, digamos, yo digo, flotan. Reprocesos constantes por errores en la información es el punto de la madurez, tiene un hito muy importante y es
tenemos datos limpios, tenemos datos completos, son coherentes, nos llenaron todo el registro. Entonces, a veces estos errores de información, lo que nos pasa en los ejercicios que se van dando en esta ruta, es que limpiar datos a veces es desecharlos porque no están completos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cuáles son los datos reales que vamos a procesar, porque no son malos los datos que tengan caracteres especiales desde un ámbito técnico. Son malos los que no tienen realmente un registro completo que ayude a tomar una decisión. Como hay inconsistencias e ineficiencias, pues los indicadores pueden generar, digamos, desvíos, en algún momento algunos sesgos. El Excel es la herramienta del universo para manejar datos, ¿sí? Yo creo que después del Excel son las bases de datos, pero primero es el Excel. Y siempre en organizaciones como nosotros estamos, digo yo, la siguiente pieza roja del rompecabezas y es la dependencia de personas clave para interpretar esas cifras. Y ellos se hacen dueños de esos Exceles y los cuidan como el tesoro más preciado. No, no me voy a ir al petróleo todavía, pero para cada uno lo que tiene, como lo gobierna y como no hace parte del corporativo, pues esa persona se vuelve un actor protagónico. Y normalmente es un Excel que se apaga el computador y tiene clave, pues esa información no se accede desde ningún otro lado. Abordar esas informaciones es una amenaza para la persona, etcétera, etcétera. Entonces estamos desalineados, ¿sí? Aquí hay un propósito claro y es para gobernar datos, esto debe estar asociado a la estrategia corporativa y yo los invito a que no hagan intentos fallidos si desde la alta dirección no hay un patrocinio. Esto fue muy importante para nosotros y es, tras de tener todo esto, el CEO, el comité directivo, la junta, dio patrocinio y más bien como, más que patrocinio, un respaldo a que abordáramos este ejercicio de irnos a otro estadio en el mundo de los datos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Sí? Partiendo de ese rompecabezas no armado. Buscamos fuentes metodológicas que nos permitieran llegar al deber ser, ¿sí? Porque cuando uno trae una metodología, cuando uno se guía con experto, se hace, digamos, no solo de un mayor entendimiento, sino que se vuelve una disciplina, ¿sí? Yo creo que las metodologías y los expertos lo que hacen es generar una disciplina y hacer visibles esas cosas que solos a veces no podemos, ¿sí? Entonces, también es un ejercicio por grande o pequeña que sea la compañía, acompáñense del gobierno corporativo, es lo primero. Y lo segundo, cojan un método, ¿sí? Porque a veces uno se pone a inventar cosas. Entonces, si ustedes ven esa especie de pizza que hay ahí, a veces la estamos recorriendo desde un extremo a otro. Algunos pueden tener un azul, un verde, ¿sí? Pero la lógica de una metodología no solo orienta, sino que pues es ganadora, ¿sí? Nosotros evaluamos algunas, esta fue la que vimos un poco más cierta para nosotros y la verdad de un abordaje más coherente. Hay muchas y aquí quiero como empezar a lanzar un tips, ¿sí? No salgan a comprar una herramienta de gobierno de datos para hacer el gobierno. Tengan estructurado primero el gobierno, porque no solo desechan la herramienta, sino que se les hace costosa. La Cardio hoy no tiene una herramienta para tener diagramado y secuenciado todo nuestro programa de gobierno de datos, ¿sí? Y vamos en un nivel de madurez interesante, más adelante se los comentaré, donde ya vamos a empezar a buscar la herramienta, porque ya hay muchos usuarios, porque ya hay muchos stakeholders, porque la demanda del gobierno de datos en la organización se volvió cultura, ¿sí? Entonces ya no tener una herramienta que nos ayude a eso, no solo desde el área de tecnología, sino desde las diferentes áreas, ya se hace necesaria. La metodología lo dice, pero si le van a meter eso de arranque, lo van a encarecer. Y a veces cuando uno llega a pedir presupuestos con el valor de la herramienta se asustan, entonces dicen, no, siga haciendo los Excel que usted es buenísimo para eso. Eh, la ruta Dama, ¿qué dice? Coja tres fases, ¿sí? Aquí estoy contando como yo estaba en el 2021, ¿sí? Entonces hicimos una fase de diagnóstico y alistamiento,
hicimos una medición de área proceso, hicimos una definición estratégica. Hay dos cosas importantes como en el recorrido de esta ruta y es los datos, ¿sí? Todos son ciertos. Nosotros recogimos todo. Recogimos bases de datos, ¿sí? Recogimos Excel, recogimos tablas, a veces habían ejercicios hasta en un SharePoint y cogimos las bases de datos robustas de nuestros sistemas de información. Pero no desechen nada. En el primer ejercicio hay que coger todo porque cuando uno encuentra Exceles, en mi organización habían hasta temas en el viejo Access, ¿sí? En manos de personas haciendo buenos ejercicios, un poco empíricos, pero eran buenos ejercicios. Esos ejercicios son de gran valor. Entonces, ser un poquito, digo yo, no consciente de que en esos sitios puede haber información válida, de pronto están desechando cosas muy importantes que traen formulaciones, que traen tableros, que terminan construidos en grandes modelos. Entonces ahí recogimos todo y lo recogimos con actor, ¿sí? Vuelvo a mi ejemplo, la señora que tiene un Excel, que está en el área XX, que apaga su computador, o sea, le dimos valor a todo eso. Entonces ahí hicimos un diagnóstico y alistamiento de todo lo que teníamos, hicimos una medición área-proceso, otro ingrediente bien importante aquí es todos tenemos procesos. Aquí no es salgan a hacer los procesos primero, no, como los tengan, ¿sí? Pero denle en criterio de diagnóstico, alistamiento y vayas en las áreas. Todos sabemos los procesos que hay en contabilidad. Si no están documentados, si no están actualizados, si están en las cabezas de los líderes, hay que hacer un levantamiento de eso para entender de dónde salen esos datos. Y como fase 3 que es como ese recorrido lógico, pues debe haber una definición estratégica. Sandra, si hay preguntas me van contando porque tengo pantalla completa. No te preocupes que al final les dije que al final las recogíamos y hacemos unos últimos minutos de preguntas. Ah, perfecto. Entonces yo sigo con mi ejercicio. La primera fase, entonces, en un ejercicio desagregado, más allá de lo que yo les comento, es hay que conformar un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a entender que vamos a construir gobierno, ¿sí? Y nosotros hicimos un comité estratégico y un comité táctico, pero los hospitales no somos solo asistenciales, entonces nosotros generamos como dos vías. Una vía de lo administrativo financiero, ¿sí? Que normalmente el sistema más robusto que hay atrás es un ERP, ¿sí? Y un sistema asistencial clínico y de apoyo diagnóstico, que pues ahí están las historias clínicas y todos los otros sistemas que conectan nuestro servicio hacia los pacientes. Entonces, había un comité estratégico, pero uníamos las dos vías. Nunca nos fuimos a focos aparte de lo estratégico administrativo sin el clínico porque es que ahí es donde se piensa generar, hacer gobierno con estructura. Sí teníamos espacios aparte, obviamente, porque hablar con financieros y contadores, pues las enfermeras y los médicos se nos aburren y viceversa. Pero en el propósito estratégico conectábamos todos esos frentes que constituyen un hospital. Designamos administradores de los datos. Esto es muy fuerte en la metodología. El ejercicio del Data Steward y el ejercicio del gobierno lo que más orienta es que debe ser un gobierno descentralizado, ¿sí? Entonces, nosotros como tecnología centralizamos las fuentes de datos, la administración, la seguridad, la coherencia, pero se descentraliza el gobierno. Más adelante van a ver qué tan descentralizado lo tenemos, pero como hay gobierno, tenemos encuentros regulares de todos los que somos el conjunto de datos. Voy a repetir, centralizado en los datos, descentralizado en el gobierno. Hay que sensibilizar, hay que capacitar, hay que hacer gestión de cambio. Cuando uno le va a tomar los datos, a mi analogía de la señora con el Excel en el computador, ella se abraza al computador, no lo deja levantar, dice que se le dañó, se le apaga, se enferma, se incapacita. Hay que hacer gestión de cambio. Esto tiene que venir acompañado de gestión de cambio y normalmente pues las áreas de gestión de cambio están en las áreas de recursos humanos, entonces eso ayuda un poco. Cuando uno identifica el nivel de madurez, nosotros en el 2021 éramos submarinos, ¿sí? Eso era más abajo de no tienes casi nada, ¿sí? Pero empezamos, ¿sí?
En la mayoría de las certificaciones, algunos de los que están acá saben, uno hace autodiagnóstico y a partir de ahí arranca el reto. Entonces el reto de nosotros era, tienes datos pero no tienes nada, ¿sí? Definimos atributos a esos datos de lo más crítico de la organización, de lo más crítico que apoya la estrategia, de lo más crítico para la toma de decisiones, de lo más crítico para la atención de nuestros pacientes, para el manejo de los medicamentos, etcétera, etcétera. Quiere decir, hay que priorizar lo importante, ¿sí? Mi jefe habla siempre un concepto que dice, Arturo, el mango bajito primero para empezar a mostrar, ¿sí? Y eso en esto es muy válido. Generen cosas, digamos, con baja complejidad para empezar a generar visibilidad. Pero no, ingeniero, genéreme el balance del comparativo de los últimos 3 años y que me genere una simulación para los siguientes 5 años. Eso se demora mucho para arrancar por ahí, ¿sí? Entonces siempre pónganse en retos cortos de baja complejidad que les generen visibilidad, ¿sí? Utilizo también un tema muy claro y es gobierno de datos, BI, analítica, lo que sea, no es reportería, ¿sí? No se pongan a gobernar reportes que eso no tiene sentido. Déjenle los reportes a los que trae de base los sistemas de información que tengan o si tienen una persona que haga reportes, déjenlo ahí. En el estado de madurez, esas áreas de reportería se fusionan, ¿sí? Pero fusionenlas porque ya vengan a ayudar a generar indicadores, a entrenar datos. O sea, toda esa gente agrega mucho valor porque tiene conocimiento de negocio. Seleccionamos un área de proceso de dominio piloto, entonces hicimos un área administrativa, hicimos un área asistencial, ahí es donde yo digo un reto sin mucha complejidad. Diagnosticamos los datos, ahí lo que yo les digo, el problema del dato clínico es que no está completo, ¿sí? Es que el doctor no me colocó los dos diagnósticos, ¿sí? Es que cerró la historia pero no formuló, ¿sí? Es que el diagnóstico principal no fue ese, ingeniero, es que el procedimiento, pues como hubo hallazgo en la cirugía, hay que lograr, y ahí es donde se genera la cultura, que no solo nos lo completen, sino que sea de calidad. La seguridad es súper importante, ¿sí? Aporto al tema que sigue como en esta serie de líderes hacia los datos. La seguridad y la interoperabilidad tienen que ser muy amigas, ¿sí? Porque yo interopero con otros sistemas de información, pero finalmente estoy transportando datos. Entonces nosotros siempre metimos el área de seguridad, metimos conceptos de política de seguridad, de protección de datos personales, metimos al área jurídica como oficiales de cumplimiento. Entonces, de toda la seguridad hay que tenerla en cuenta desde el principio porque este ejercicio se va a tomar decisiones de negocio y decisiones sobre nuestros pacientes. Ya había hablado del cambio. Entonces, ese es el primer ejercicio. Yo creo que en ese ejercicio nos podemos haber gastado 10 meses, casi que un año, ¿sí? Un poco por la dimensión de la organización que somos y por esos actores que realmente el manejo del cambio sigue siendo un tema importante. La segunda fase, entonces, ¿cómo medimos y cómo vamos a esas áreas a contar esos comités de gobierno? Y empezamos a identificar, lo estaba refiriendo ahora, aquí lo detallo de mejor manera, los data stewards son como esa semilla en cada área, ¿sí? Que va a ser el conector de los datos. Yo tengo en todas las áreas, ¿sí? Hay uno en la nómina, hay uno en las compras, hay uno en la facturación, hay uno en costos, hay uno en presupuesto, hay uno en gestión clínica, hay uno en calidad, ¿sí? Es súper importante, eso es lo que ayuda a la descentralización del gobierno. Definimos reglas de calidad de datos, eso ya pues se viene un poco hacia el área de tecnología, los indicadores de calidad, los datos, los metadatos, los indicadores. Empezamos a medir y a generar correctivos, ¿sí? Si hoy a esto le diéramos un baño de inteligencia artificial, ¿sí? Que lo hablo más adelante, pero no es el foco de la reunión, el limpiar esos datos y el darle coherencia a esos datos que a nosotros nos ayuda en el tema de inteligencia de negocios. Hoy para la inteligencia artificial es como si estuviéramos haciendo entrenamiento y elegimos los mejores datos para tener resultado coherente. Siempre hay que divulgarlo. El departamento de comunicaciones para nosotros también es clave.
no solo en las campañas de sensibilización, sino en divulgar resultados y en hacer parte a la gente de lo que hacemos desde el gobierno y desde un reto que venimos cumpliendo año a año, que es escalar en un nivel de madurez de una línea muy básica hacia una línea más robusta. En la fase 3, yo creo que la fase 3 es en donde uno se queda madurando los datos, ¿sí? Entonces definimos una estructura, hacemos una hoja de ruta anual, ¿sí? La ruta inicial fue como a dónde llegamos para sentirnos en fase 3. Después de que uno llega a fase 3, es cómo nos vamos a sostener y empezamos como a medirnos en ese nivel de madurez de ser una institución que apoya su gobierno corporativo con datos. Definimos una estrategia de la gestión de seguridad. Lo que nosotros hacemos es crear bodegas de datos, lagos de datos, datamar, bueno, como ustedes lo quieran llamar, por fuera de nuestros sistemas de información. Nosotros no conectamos los sistemas de información, sino para actualizaciones y todo lo otro lo hacemos con unos delay, a veces es de un día para otro, a veces es de la mañana a la tarde, para poderle dar seguridad a esa información y no comprometer la operación porque pues al principio nos tocaba así, entonces generábamos las cosas de noche y todo lo demás, pero ya el directivo no aguanta. ¿Cómo van los ingresos? ¿Cuál es el corte de la facturación? ¿Qué tenemos en rotación de inventario? Arturo, ¿cuántos diagnósticos de cardiología tenemos en piso? Eso tiene que estar muy rápido en el ejercicio. Construimos la política de gobierno de datos, no existía, ¿sí? Tenemos otras políticas muy asociadas al tema de los datos, pero se construyó una específica para el gobierno de datos. Como les digo, importante siempre el tema de comunicación. Y en la metodología se llama alfabetización. Entonces, vivimos en constante alfabetización porque siempre vienen cosas nuevas, no solo desde la tecnología, sino desde las necesidades. Este es el equipo de gobierno de datos. Ahora le decía como que en cada sitio hay una persona clave para ese gobierno descentralizado. Ahí hay una mezcla entre áreas asistenciales y áreas administrativas. Incluso tenemos el área de investigaciones, tenemos el área de educación médica también, que tal vez no aparece ahí. Hay un coordinador de gobierno de TI, ¿sí? Hay unos líderes de gobierno de Data y están todos los Data Stewards. ¿De dónde partió todo esto? Es que nosotros hicimos un plan estratégico de tecnologías de información, lo que llamamos el PETI, asociado a la estrategia corporativa, y ahí dimos la ruta de lo que queríamos con los datos. Entonces, viene muy alineado a la estrategia. Tal vez por eso les menciono en hacer cosas de baja complejidad que le peguen a la estrategia, pero que la alta dirección lo valide. Ese es el equipo cardio de hoy. Tal vez, tal vez faltan unos, algunos ya no están, pero partimos así para poder entender que hay gobierno. Les quiero contar qué es el nivel de madurez. Sandra muy amablemente cuando le comparto la nota el año pasado me dice, Arturo, ¿qué es eso? Venga a un webinar y cuéntenos eso el otro año. Y ya estamos en el otro año, sí, ya estamos en febrero del 2026. Entonces un poco les quiero conceptualizar qué es el nivel de madurez. La metodología maneja el nivel de madurez, ¿sí? Esto sigue siendo la metodología del DAMA. Centra un poquito el ejercicio en personas, políticas y capacidades. Y los componentes fundamentales se centran en conciencia, en formalización, en descripción de los datos y en el ejercicio del gobierno mismo, su administración, los procesos de calidad. Y siempre se hablan de datos maestro como datos base, ¿sí? Este concepto nos costó mucho, ¿sí? Porque uno siempre piensa que voy a traer los datos de la nómina, uno siempre piensa que voy a traer los datos del inventario, vamos a traer los centros de costos, vamos a traer los servicios, vamos a traer las codificaciones de las especialidades. Cuando uno quiere juntar todo eso en un dato maestro, se hace rudo, ¿sí? El 1.20 que es urgencias es para la nómina, ¿sí? Pero la contabilidad convierte el 1.20 en el 3.25 porque va ajustado al plan contable, ¿sí? Pero si usted le pregunta a la persona de operaciones cómo despacha los medicamentos, tiene otra codificación. Entonces, datos maestros es un reto. Ahí es donde uno logra que
sume lo mismo por donde lo quiera ver, ¿sí? Esa limpieza de datos no es de descartar, sino de conciliar y que estemos hablando de un dato maestro de la cardio, no de un dato maestro de un proceso. El nivel de madurez, pues, es una calificación, ¿sí? Es ir ante el ente certificador con unos asesores expertos y como que nos califique cómo vamos, ¿sí? Y lo hacemos anualmente. Entonces, desde que arrancamos en el 2021, normalmente tenemos un plan de datos definido en el primer trimestre y hacemos una evaluación de resultado en el último trimestre, normalmente fines de noviembre, principios de diciembre, presentamos todos los resultados de nivel de madurez que tenemos basados en esos componentes y en esas líneas de gobierno, pero con resultados vivos y con testimonios de cada uno de los líderes, como de ese panel de abejas que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces nosotros arrancamos en muy bajo, por eso les digo, como medio submarino. Eso es un rojo donde uno como que no tiene posibilidad de pasar la materia. Después se sube a un bajo nivel, después se va a un medio nivel, luego se llega a un alto nivel y muy alto es la perfección en el gobierno de datos, ¿sí? La perfección en donde todos los datos y todo lo que ustedes procesan están al interior de un sistema de información. Eso quiere decir que no deben haber procesos manuales, ¿sí? Ese es el gran reto que nosotros tenemos al interior de la cardio. Hoy estamos en un nivel alto de madurez después de 4 años. Esta gráfica le gusta mucho a mi gerente de datos, a Marisela, que está por ahí entre los auditorios. A veces hay que hacer divertido el ejercicio, entonces tenemos aquí al señor Mario Bro subiendo niveles y saltando de una columna a otra. Arrancamos en el 2021, en el 2021 en 1,60, éramos nivel bajo, luego nos fuimos en el 2022. Perdón, de muy bajo fuimos abajo en el 2022, luego nos fuimos a medio y entre 2023 y 2024 no la logramos porque se vuelve más exigente poder seguir subiendo el nivel de madurez, ¿sí? Entonces, 2023-2024 fue un sostenimiento y a diciembre de 2025 pues logramos con una calificación de 3,65 ir a un nivel alto de madurez. Sabemos que nos faltan cosas que la organización no tiene. Para el ejemplo que les pongo, que no haya manualidad de datos por fuera de los sistemas de información, que tenemos que tener una cultura mucho más fuerte. Buscamos en el 2026 sostenernos en nivel 4 que nos pone pues en una institución de alto nivel. Voy a hacer como una recapitulación. Les conté desde dónde partí, les conté cómo lo hice, les he dado a conocer un poquito la metodología, ¿sí? Les expliqué qué es el nivel de madurez. Entonces, más allá de que he conectado lo que estamos haciendo, aquí lo que queremos con Marisela, con la que construimos la presentación, es decirles, el gobierno de datos en la cardio hoy es qué, ¿sí? Hoy es un programa, esto no es un proyecto, esto es un programa, o sea, un proyecto nace y muere y cumple con un fin, el sistema queda implementado, tú lo tienes que seguir mantenimiento. Pero eso que yo les muestro en ese crecimiento de niveles de madurez es, hay que seguir sosteniendo todo y seguirse retándose a que Mario Bros llegue al quinto nivel. Y cuando hablamos de la cultura esto se habla en el pasillo, esto está en nuestro programa de innovación, esto está en nuestro programa de transformación digital. Y la definición sencilla de inteligencia artificial es igual datos, ¿sí? Si no hay datos, no hay inteligencia, ¿sí? Entonces hace parte de nuestro insumo en la unidad de inteligencia artificial que hoy día tenemos. Y este man, ¿cómo tiene el área de tecnología? Así, ¿sí? Mi área de tecnología tiene una gerencia de analítica y BI, hay un coordinador del programa de gobierno de datos, hay un ingeniero de datos, hay un coordinador de BI, hay un desarrollador de BI, dos para el ejercicio, hay un coordinador de analítica avanzada y hay un analista de analítica avanzada. O sea, tiene un líder, tiene un brazo técnico, tiene un líder, tiene un brazo técnico. Las otras áreas de izquierda a derecha son quienes gestionan los datos, son quienes llenan esas bodegas de información para que la gerencia de analítica y BI lo pueda hacer.
Nosotros somos 60 personas en la dirección de tecnología de la cardio y estas personas hacen parte de esos 60 y tienen a cargo ese ejercicio. Los procesos de hoy. He sido un poco reiterativo con el ejercicio. Voy a leer primero los procesos y luego les doy el detalle. Hay que venir desde una planeación estratégica, hay que definir los tableros del análisis, hay que tener una gestión y un control, hay que tener seguridad de información y hay que tener claro el gobierno. En la planeación, pues hacemos un plan estratégico de datos anual. Estamos en ese ejercicio en este momento, entonces vamos y nos reunimos desde la dirección, va el gerente de datos y se reúne con cada dirección, se reúne con recursos humanos, se reúne con financiera y sacan desde el conocimiento ya de nuestra estrategia para el 2026 qué soporte necesitan desde los datos para poder cumplir con esos propósitos. Entonces esto se define desde la alta dirección. Los que yo le llamé como las personas puente, que son los data steward, están en esta reunión, pero esta reunión se gesta desde el gobierno de la dirección, mi director financiero, mi directora de recursos humanos. Y hacemos una priorización y alineación con los objetivos institucionales. Entonces así damos la prioridad, porque todos hemos vivido la creatividad, yo soy el área más importante, los datos míos son los que le ayudan a crecer a la organización. Entonces damos una priorización y alineación y lo que nos da como resultado, que se los comentaba antes, es puede haber un único BI, puede haber una sola analítica avanzada, puede haber un solo agente de inteligencia artificial que surta al negocio, que surta a todas las direcciones. Entonces, después de que hacemos todos los planes, hacemos la unión, porque entonces financiera lo llama el tablero de ingresos, ¿sí? Pero entonces comercial lo llama el tablero de la sostenibilidad. Finalmente, detrás de eso están los mismos datos pintados de una manera diferente, entonces hacemos uno, ¿sí? A veces hay que dar el debate hasta del look and feel, ¿sí? Porque entonces todos nos queremos sentir diferentes. Entonces dejamos unas cosas azules, dejamos otras rojas, alimentamos un lateral de una manera. O sea, hay que hacer un consenso, hay que hacer negociación, tanto de la generación y a veces la más ruda, la del look and feel. Pasa, en el mundo pasa, en la cardio pasa. Tableros de análisis los tenemos separados, ¿sí? Entre clínicos, administrativos y financieros. Hoy tenemos 140 vigentes. Aquí estoy hablando concretamente de BI, ¿sí? Tenemos más o menos 140. Cada 3 meses miramos qué han usado y qué no. Y los quitamos. Y si nadie levanta la mano, eso no lo estaban usando, ¿sí? Hay algunos que son trimestrales, hay algunos que son semestrales, unos son mensuales, otros son semanales, otros son diarios, otros son anuales. Entonces simplemente los dividimos entre los estratégicos, los tácticos y los de operación. Y el líder responsable de cada panelito de las abejas es quien se hace responsable de eso. Hoy hay personas incluso que desarrollan en las áreas, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un acompañamiento desde el gobierno de datos, pero también hacemos un acompañamiento técnico, normalmente pues entrenando las herramientas y todo lo demás. Gestión y control, definición de indicadores, fuentes de información, reglas de negocio, requerimientos, validación de calidad de los datos, pruebas de integridad, control de completitud, ya se los mencionaba hace un rato, definición periódica de la actualización y seguridad se nos volvió un habilitador, ¿sí? Contundentemente, porque ya tenemos mucha data. Yo siempre digo que la data en un hospital es el dato de la base de datos, es el PDF que escaneamos, es el audio que dicta el radiólogo, es el video de la resonancia. Todo eso para nosotros es datos y todo eso hace parte de este gobierno. Tenemos cultura, hay que evangelizar todo el tiempo, en todas las instituciones rotan las personas, en todas las instituciones unos se van y otros vuelven, entonces hay una cultura de alfabetización, respetamos el término por la metodología, pero es capacitación y entrenamiento, ¿sí? Hacia personas, hacia políticas y hacia capacidades. No voy de tiempo, creo que bien. Eh, Gobierno de datos, entonces habla de personas, políticas y capacidades. Voy a ir un poquito más rápido para que no se nos pierdan las preguntas. Ahí está el equipo de gobierno en personas. En políticas, Sandra, que lo hablábamos ayer, es cómo estamos normando eso.
tenemos en cuenta la normatividad corporativa, pero le hemos dado gobierno a todo lo de los datos. Entonces hay una política de seguridad de información, hay una política de tratamiento de datos personales, hay una política de gobierno, hay políticas para acceder a los sistemas y a las plataformas de BI, tenemos documentaciones para solicitud de informaciones y como les conté, evaluamos el nivel de madurez anualmente. En capacidades herramientas, nosotros utilizamos una herramienta que se llama ClickSense, ¿sí? Muy probada en sector salud y muy probada en conectar bases de datos en Informis, que es nuestro motor de base de datos del software core de negocio de la Cardio. Los modelos de datos en repositorios de información, estamos aplicando arquitectura de datos desde nuestro proyecto de arquitectura empresarial. Siempre hay una hoja de ruta cuando juntamos todas esas necesidades, como les decía, y hay un evento anual que es el que mide el nivel de madurez que ya les expliqué. Esto es más o menos como, digo yo, como si estos fueran los vagones de ese tren inicial que ustedes vieron allá. Hay uno con estadística institucional y esos son los principales, digamos, productos o entregables que se surten cíclicamente. Hay unos tableros de ejecución de ingresos como nuestro negocio, de los ambientes administrativos y financieros. Hay unos tableros hacia el alto gobierno, llámese en este caso para la Cardio Comité Directivo, nuestro CEO, Junta y Consejo. Tenemos todo lo que es la gestión clínica de los pacientes en vivo, ¿sí? Y internamente llamamos un proyecto CMBD, que es el que nos permite no solo generar los costos de nuestra organización, sino que basado en todo lo que es la información financiera, aplicamos unas técnicas de grupos relacionados de diagnóstico, mezclamos honorarios médicos y hacemos como una especie de escenarios de cómo vemos desde la estrategia con los datos, cómo va a ser no un 2026, sino qué esperamos con respecto a la historia, ¿sí? Por poner un ejemplo sencillo, todos tenemos carteras duras, ¿sí? Entonces, más o menos hay un escenario de cómo se proyectan las carteras y la recuperación de un recaudo del 2026, sin opinión del sector, sin opinión de nuestro entorno país, reforma, bueno, todas las cosas que sabemos, generamos nuestra realidad partiendo de los datos y muchas veces se alinea a todo lo que acabo de mencionar. Aquí como dejarles ver algo de algunos tableros. Este es nuestro tablero de estadística institucional. Generamos por nuestros principales pagadores cuáles son los volúmenes, los clasificamos por grupos etarios, tenemos unos números de egresos que vienen en la historia 2025 comparados con 2024 y vemos un poquito tendencias. Los georreferenciamos porque pues nosotros somos un referente cardiovascular y de trasplantes y ahí identificamos, obviamente nuestros grandes volúmenes están en Bogotá, pero viene gente de Bucaramanga, de Medellín, de Barranquilla y esto es, digamos, en vivo y en real. Somos la cardio, ¿sí? Entonces, hemos ya trascendido, me quedan dos diapositivas para explicarles un poquito de eso, en dónde somos insumo para temas de inteligencia artificial y un poquito para temas de predicción. Entonces, este es un tablero real que ayuda a la evaluación de riesgo cardiovascular con variables propias de temas clínicos. Aquí separamos, pues no son los mismos indicadores para una mujer que para un hombre, pero damos un agregado de poder identificar, ligado no solo a atención cardiovascular, sino a atención general en la cardio. Como les digo, somos la cardio, si hay un ingrediente o no de un riesgo cardiovascular en una persona. Un mensaje final, como ya concluyendo, así como les dije ahí arriba con el rompecabezas desbaratado, ¿sí? Cómo iniciamos, aquí es un poquito cómo no morir en el intento, ¿sí? Coloco más alto el gráfico del patrocinio de la alta dirección porque si yo me devuelvo al 2021 sin ese patrocinio no la logro, ¿sí? Porque se vuelve un proyecto más al interior de tecnología y no se logra sensibilizar para lo principal y es que las personas permitan acceder a sus datos. Seleccionar el equipo de trabajo es súper importante, la adopción en un marco de trabajo con la metodología, medir ese nivel de madurez ayuda. Nosotros lo hacemos anual, pero si fuera como el estudiante, como cortó en el primer Q, en el segundo Q, en el tercer Q,
no solo para ver cómo vamos, sino para definir la ruta del año siguiente. Metodología estratégica para abordar el gobierno. Acá en esta es muy nuestra, como de los resultados que hemos obtenido y que ha sido ganador, ¿sí? Entonces, bajo la alfabetización y la cultura, conciencia, calidad de datos, indicadores, para el patrocinio de la alta dirección, el equipo de gobierno constituido, el frente táctico, el frente operativo, y en el apoyo a la tecnología, pues nosotros somos los de las bodegas, los de los desarrollos, los de la visualización. Nosotros sentimos que así materializamos toda esa metodología en un ejercicio, digamos, ya muy nuestro. ¿Para dónde vamos? Yo creo que no es solo la de la cardio, sino la de muchas otras instituciones, de todos los que estamos en este espacio. Vamos hacia inteligencia artificial con datos, ¿sí? Hacia un modelo de gobierno que garantice ese ejercicio pues, con confianza, con trazabilidad y todo lo demás. Hay que implementar ambientes sandbox, ¿sí? Que es un poquito lo que yo les decía. Tenemos este ambiente en otro espacio, no comprometiendo la operación, pero para hacer inteligencia artificial, las zonas sandbox son las que deben estar por riesgo, por cumplimiento, por normatividad, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo cositas institucionales, algunos modelos de machine learning, que los absorbe el ejercicio del gobierno de datos, más allá de que estén en otras áreas como la inteligencia artificial. Ese ha sido nuestra ruta, el plan anual. Esto orienta inversiones y esfuerzos, permite evolucionar, digamos, en forma progresiva y protege el nivel, ¿sí? Cuidamos esa calificación de nivel alto, pues porque nos genera orgullo y compromiso, ¿sí? Hacemos ese evento anual y medimos anualmente. Este es un mensaje final. El gobierno versus la analítica. Sin gobierno la analítica es frágil, ¿sí? Sin analítica el gobierno pierde impacto. Sandra, aquí fue. Arturo, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. Mis felicitaciones a ti y a todo el equipo. Eh, Gracias además por la generosidad de compartir esta información. Voy a ver aquí algunas preguntas que hay en el chat. ¿Qué herramienta de visualización usan? Como te dije, nosotros tenemos bases de datos en todo ambiente Microsoft. Nuestra herramienta de BI se llama Click y abajo de eso hay todas las bodegas en ejercicios Microsoft como bodegas de información y nuestro gran core grande que es el sistema Serviente corre bajo Informix. Vale, aquí hay un par de preguntas que tienen relación y es ¿con qué periodicidad se alimentan los tableros, el BI, en el tema de presupuestos, si el presupuesto de ustedes es anual, o sea, ¿cómo determinan la periodicidad de cada uno de esos ay, se me olvidó el número, ciento algo tableros? 140. Gracias, 140 tableros. Mira, todo parte de la planeación anual. La planeación anual define qué es lo que debemos que hacer y ahí categorizamos la importancia. Pero en el ejercicio de esa planificación es como si yo voy a poner un presupuesto de ingresos, es el que definió la corporación. Si son 1.000 millones, pues sabemos que enero es malo, entonces enero va a facturar solo 80, pero febrero se empieza a modificar entonces a 90, pero cuando llega el pico respiratorio eso sube. O sea, nosotros cargamos la planeación y luego iteramos la información hacia los tableros. ¿Cada cuánto lo hacemos? Ingresos es diario, gestión clínica es diario. Costos y presupuesto es contra el corte mensual, porque así funciona nuestro sistema de información. El cierre contable, el balance, los estados financieros y los costos se generan a final de mes. Entonces, esos tableros dependen de ese insumo para traer información actualizada, pero en un 70% son en línea. Ok, muchas gracias, qué interesante. Va a leer esta puntual, textual. ¿Cómo se relaciona este equipo de gobierno de datos con la generación de indicadores relacionados con la gestión de riesgo del paciente o con el tema clínico? Al interior de la cardio, desde la Subdirección de Operaciones Clínicas, si ustedes recuerdan, nosotros pues tenemos unos ejercicios de acreditación, de gestión de calidad, somos ICONTEC, somos Joint Commission. Entonces hay un gobierno desde la gestión clínica
y en esa área se generan los grupos relacionados de diagnóstico y como todas las comorbilidades, los IEMAS, etcétera, etcétera. Ahí hay un frente clínico que actúa con el gobierno y ahí nos ponen líderes técnicos. La verdad, líderes técnicos que tienen formación en tecnología o nosotros nos comprometemos a ese reto para que la interlocución sea bidireccional. Ese es el esquema, por eso me vuelvo a todo el panel de las abejas. Ok, una pregunta. Hablaste al principio de los mangos bajitos, que, o sea, hay que empezar, ustedes empezaron por unos procesos y unas áreas específicas. ¿Nos puedes contar en qué áreas hicieron, en qué área hicieron ese piloto? No, ¿Por no dónde, son, cómo sí, 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 arrancaron? claro, no, lo que primero le preocupa a cualquier organización es su facturación, ¿sí? Porque su facturación proyecta su cartera, porque su facturación proyecta su radicación, porque su radicación proyecta su recaudo. Ese fue en ese dominio. Y en la parte asistencial fue precisamente esa, toda la gestión clínica. Cómo están los pisos, cómo están nuestras urgencias, qué especialidad estamos moviendo mejor, cómo están los quirófanos. Esos fueron nuestros dos doble clics en cada uno de los lados. Claro, y ahí si me permites un mensaje y es, en este momento de altísima presión sobre los flujos de caja y financiera, el contexto de arrancar con eso que signifiquen mangos bajitos en el orden, desde la atención del paciente o la autorización, la contratación, hasta que uno pueda mitigar la glosa y demás, ahí además se pueden mostrar em, resultados rápidamente y de alto impacto para la organización. Ahí, digamos, complementando lo que mencionas. Bueno, un par de programas de preguntas más. Esa me parece súper interesante. Viendo el organigrama del área, sabiendo que es un área supremamente robusta, obviamente esto es acorde al tamaño de la organización, de su De la facturación, carga. de las camas y demás. Pero la pregunta es si es posible que tú sugieras cuál debería ser el orden de crecimiento orgánico de esa área. Ok. Miren, lo primero que yo les recomiendo es, sea pequeña, sea grande, sea mediana, nombren la persona de datos. No le zampen datos a una persona que hace otra cosa, ¿sí? Porque no la van a lograr, ¿sí? Entonces, lo primero es, denle enfoco a ese ser humano, profesional, técnico, lo que sea. No es que como este es bueno para la programación, démosle lo de los datos, ¿sí? No, vea, este man, mejor dicho, es socialmente súper exitoso. Démosle lo de los datos. No. Definan bien esa persona. Yo pienso que es arrancar por ahí. A esa estructura se llega después de 5 años, ¿sí? Aquí había, que hoy es mi gerente de datos, estaba solo ella, ¿sí? Pero ella la identificamos como ese punto de partida y hoy gobierna esa área. Entonces les estoy hablando desde la evidencia. Es así. Contratemos un externo. Mire, contrátenlo para que les ayude a hacer, no para que les ayude a definir. Ustedes son los que conocen el negocio porque ustedes son los que están al interior de la organización. Ustedes son los que hablan con sus líderes. A los que se les cae el sistema es a los que estamos adentro, no a los que están afuera. Entonces, no traigan a alguien de afuera para que les defina, sino para que les ayude a hacer. Vale, el área de gobierno, o sea, gobierno de datos debe hacer parte de TI o debería ser una estructura afuera. Sé que usted está ahí adentro, pero ¿cuál podría ser esa lógica? Ahí hay una anécdota muy interesante, Sandra, y es cuando nosotros arrancamos y abordamos el programa DAMA. Nuestro asesor durante los 5 años ha sido la Universidad Pontificia Bolivariana. Allá hay un grupo de expertos de datos. Ellos fueron los primeros que generaron la maestría en científicos de datos. Ellos tienen incluso contacto con lo que es el DAMA como tal y nos traen las buenas prácticas. Fueron tercos y nos insistieron que el área tenía que estar afuera, que en todos los que ellos asesoraban estaban de afuera, que eso tenía que hacerse desde afuera. Entonces, lo mismo, no es costo eficiente irle a decir a la alta dirección, tengo que crear el área de gestión de datos y de gobierno de datos. Hay que arrancar desde tecnología. Aquí los resultados han sido tan buenos que aquí se quedó, ¿sí? En otras organizaciones hablan de planeación, en otras organizaciones dependen de las líneas administrativas, en otras organizaciones dependen del área de proyectos. Yo creo que parte del reto nuestro fue convencer a la organización que debe estar aquí y que no hay conflictos al interior, ¿sí? Porque sería pues ilógico que el líder de datos le vaya a pedir datos al que administra el ERP y no. Pero parece que en otras organizaciones, en la experiencia de ellos, pasa.
Y cuando nos dieron el nivel de madurez alto, nos felicitaron y están cambiando la metodología porque sí puede estar en las áreas de tecnología. Ahí rompimos nosotros un hito. Entonces ya se van y hablan de nosotros como un caso exitoso, que si hay un buen gobierno puede estar en TI. Qué pena, te desactivé el audio porque estábamos escuchando una voz al fondo. Ok, qué pena, ya pedí aquí que tenía ruido alrededor, pero bueno, no, quiero solo finalizar con una pregunta y es, ¿esto sirve para monetizar y vender datos? O sea, hay ahora un tema allí de, venga, ¿qué hacemos los datos, los segundos usos? Esto, trabajemos en gobierno de datos para monetizar. Con alguien conversamos y me decía, no, pues obviamente eso no se venden, los datos. O sea, allí hay un tema interesante. Em, ¿cómo lo ves? Voy a retomar nuestra conversación de ayer y como para darle una respuesta al tema del petróleo, ¿sí? Yo creo que el petróleo como mineral es un recurso pues, que se agota, que se termina, ¿sí? Los datos no se terminan, los datos siguen estando. Lo que pasa es que ese petróleo cada vez se refina más, ¿sí? Al refinarlo más, por eso es que nos permite predecir desde el 2021 a la fecha. Entonces, para mí los datos son un recurso renovable, porque siempre la historia ayuda a construir buenas cosas. Nosotros como Cardio no pensamos monetizar nuestros datos, digamos, como un recurso, incluso hoy uno para entrenar inteligencia artificial compra datos, ¿sí? Pero es que yo creo que las instituciones somos diferentes todas, así estemos en el mismo sector. Entonces, miren lo que yo vengo haciendo, o sea, ya estoy en el área de inteligencia artificial, ¿sí? Ya pasé programaciones de presupuesto anuales, ya pasé focos clínicos. Tú decías ahora algo muy importante, Sandra, y es, nosotros ya sabemos, a veces uno cae en la trampa del volumen y de querer tener la clínica llena y que porque se ve llena es rentable, ¿sí? Nosotros ya sabemos de qué la debemos llenar, ¿sí? Entonces, si nosotros hoy somos cardiología y trasplantes, tenemos que cuidarnos de no comprometernos a que otra especialidad, no sé, ortopedia, medicina interna, nos llene el piso para que cuando nos llamen a referir a un paciente cardiovascular no tengamos cupo, ¿sí? Porque ya tenemos cifras en donde de pronto uno cardiovascular son dos de medicina interna, ¿sí? Entonces ahí es donde ayuda un poquito a posicionar el negocio. Ahí yo siento que somos nosotros los que lo estamos monetizando porque estamos tomando decisiones acertadas. Claro, tiene que ver con que realmente es estrategia, es una inversión, tiene un retorno, sí, la inversión, y no necesariamente es desde la perspectiva de entregar esos datos para otros. Este proyecto tiene algo de retorno muy diferente a como los gerentes de proyectos le hacen como el modelo financiero, ¿sí? Yo pienso que aquí es el reto tiene un riesgo, ¿sí? Y por eso la dirección, la alta dirección siempre estuvo ahí y dijo, uy, ya tengo un talero, uy, ¿cómo así que estamos dejando de recibir los que para los que estamos hechos? Venga, uy, ¿cómo así que la rotación de inventario? O sea, venga, no tenemos sino este medicamento y acuérdense que este se agota rápidamente en el mercado. A veces puede hacerse un sobrestock de eso, pero es un medicamento clave para nosotros dentro de la cardiología. Hasta ese punto hemos podido llegar. Bueno, pues Arturo, muchísimas gracias. La verdad que una sesión muy interesante. Les dejo a todos aquí dos mensajes. Uno es para arrancar a hablar de inteligencia artificial y de otros temas, es fundamental gobernar los datos. No tenemos nada en contra del Excel, pero allí hay un camino que recorrer. Las 60 personas, aquí hay una, perdóname que hay una pregunta aquí, alguien, ¿las 60 personas son haciendo gobierno de datos o son toda tu área de No, TI? no, 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 las 60 personas son la dirección de tecnología, en datos son 7. Ok, gracias por ese. Dos avisos parroquiales antes de darle aquí la palabra a Laura para el cierre. Estas sesiones van a quedar dispuestas, o sea, van a disponer estos episodios en el canal de YouTube de RIA. Ahí les compartimos el link, pero van a tener acceso exclusivo para las personas que nos estén siguiendo dentro del canal. Entonces, por favor, allí para que nos sigan. Dentro de 8 días tenemos el segundo episodio, que es el episodio sobre
interoperabilidad RDA, ¿cierto? Ya llegó la hora, nos va a acompañar el ingeniero Mario Cortés, presidente de HL7. Por favor, denos un par de minutos, vamos a dejar con ustedes una encuesta de cierre, porque nos interesa saber qué otros temas desean que sigamos compartiendo con ustedes. Arturo, a ti y a todo el equipo de la Cardio, muchas gracias, felicitaciones. Gracias, como siempre, por la disposición de compartir conocimiento e información que ayude a que el sector salud avance. A todos muchas gracias, un buen día. Gracias. Recuerden no irse sin responder la encuesta. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Una vez se cierre este webinar, les llegará la notificación para que puedan llenar la encuesta de satisfacción y nos vemos en 8 días. Hasta luego.